Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Joaquín Borrás, presidente de Edad&Vida, y en 2 segundos os presento lo que es la Fundación para los que no nos conocéis. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, así de simple. Tocamos 4 temas, entre otros, pero básicamente 4 áreas. Nos enfocamos en el tema de recursos, cómo tener recursos económicos en los momentos que más se necesitan, vida activa, salud y final de vida. La Fundación es un punto de encuentro entre los intereses de sectores económicos, colaboradores del mundo académico y asociaciones de personas mayores, así también como personas del sector público. Somos unos grandes defensores de la colaboración público-privada y tenemos más de 20 años de historia. Hoy estamos en la 3ª sesión del Foro de Envejecimiento de Edad&Vida 2021. Es un ciclo de seminarios web que empezó la semana pasada, ha continuado hoy y seguirá la próxima semana y la siguiente, los días 9 y 17 de junio, en formato virtual. Es un foro que tiene un enfoque, yo creo, muy positivo. Normalmente hemos estado hablando de qué pasa después de que una persona entra en una situación de dependencia y, en cambio, aquí vamos a hablar de lo contrario. Vamos a ver cómo podemos hacerlo para, digamos, retrasar esta situación y, por lo tanto, vivir con mayor calidad de vida hasta que lleguemos a ella. Para eso tenemos una persona que nos va a presentar pues, el reto más importante en este tema de hoy y se va a debatir después con expertos o con especialistas sobre las posibles soluciones. Hoy hablaremos de vida activa, de salud y de final de vida, porque la tecnología, que es el tema de esta sesión, digamos que nos ayuda a todas estas áreas. Por desgracia, muchas personas se sienten solas, muchas personas pueden sufrir accidentes, peligros, y gracias a la tecnología todo esto puede mejorarse o sustituirse. Los mayores, y yo me incluyo entre ellos, que ya voy a cumplir 64 años, tenemos ya unas capacidades digitales casi diría que normales, ¿no? Y por lo tanto podemos aprovechar este mundo que se abrió ya hace unos años y que con la pandemia se ha multiplicado para, digamos, tener todas estas ventajas. Sin más, os voy a dejar con Benigno Lacor, que es el consejero delegado de Atencia, que nos presentará al ponente y a los participantes, bueno, al ponente y a los participantes del debate. Muchas gracias y adelante, Benigno. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos siguen en remoto. Muchas gracias a los participantes en la sesión de hoy. Aprovecho uno de tus comentarios. Me preguntaba recientemente un periodista que a partir de qué edad, independientemente de criterios científicos o criterios generalmente admitidos, que a partir de qué edad consideraba yo que una persona se hace mayor en el siglo XXI. Tú mencionabas tu edad y se te ve bien joven. Yo contesté que a partir de los 0 años. Yo creo que el tema de la senectud es un problema, y lo trataremos ahora, de redefinición de lo que está ocurriendo. Yo creo que simplemente en el siglo XXI tenemos que cambiar nuestros criterios y es un problema o es una situación, para mí es una oportunidad que hay que contemplar desde que uno nace y empezar a cambiar cómo nos vamos a comportar, y lo enlazo con el motivo de la charla y de lo que van a comentar nuestros expertos luego, cómo la tecnología confluye con este fenómeno y cómo podemos sacar partido del conjunto. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla para ir a la presentación que me va a servir de soporte. Presentación que espero sea muy sencilla, muy didáctica para todos los públicos. Agradecería a realización que me confirme si se ve ya mi pantalla. Se ve tu pantalla, perfecto. Muchísimas gracias, pues adelante. Los tecnólogos tenemos muchas veces el vicio de hablar de la tecnología y de pensar que el mundo se comporta como queremos que se comporte, cosa que es evidente que no es así.
Entonces me van a permitir en 2 puntos de partida para mi presentación. Un enfoque muy didáctico, muy básico, muy elemental para todos los públicos y empezar a contar la historia al revés. No voy a hablar de la tecnología para ver cómo se aplica al envejecimiento, voy a empezar hablando del envejecimiento para ver qué puede hacer la tecnología para ayudar. Este recorrido que voy a seguir en esta presentación y voy a hablar de cómo confluyen las recientes revoluciones, particularmente la industrial, la digital y ahora la demográfica. Empezaremos por ver cuál es el perfil que se está definiendo de persona mayor, que tiene poco o nada que ver con el criterio, y de ahí mi comentario inicial, con el criterio que se ha aplicado a lo largo del siglo XX. Vamos a ver qué caracteriza el envejecimiento y cuáles son las nuevas necesidades de la sociedad que estamos viviendo en el siglo XXI y a partir de ahí empezaremos a hablar un poco de tecnología. Cómo las tecnologías en las últimas décadas han ido acompañando a este mundo de los mayores y una vez entendido eso, ¿qué nos queda por ver en este campo? Pues bien, adelante. Muchas veces se nos olvida el punto de partida social. Si nos remontamos al siglo XIX, principios de la Revolución Industrial, ya se nos borra de la memoria, mucha gente probablemente ni lo conozca, no lo recuerde o no lo conozca, que en los inicios de la Revolución Industrial se trabajaba todos los días, sin festivos, sin horario, incluyendo mujeres y niños. A medida que fue progresando, pues empezó a tomar conciencia de la necesidad de ir modificando de la gobernanza de todo este modelo para hacerlo sostenible y socialmente aceptable. Y observen que tuvo que ser ya en 1833 en el Reino Unido cuando aparece la primera restricción del trabajo infantil. Prohibido que los menores de 9 años trabajen. Y si nos vamos a nuestro país hay que esperar ya a principios del siglo XX. Se prohibió el trabajo a menores de 10 años en el año 1900. Se limitó la jornada laboral a niños entre 10 y 14 años para permitirles que asistieran a una educación primitiva, pero primaria obligatoria hasta los 12 años. Y no perdamos la perspectiva, porque esto no han pasado ni 120 años. Es que en aquel momento solo el 57% de los nacidos lograba superar 20 años de edad. Ese era el escenario de principio del siglo XX. Si miramos las curvas demográficas del siglo XX, lo que ha ocurrido es sencillamente un milagro. Un milagro científico, un milagro por la industrialización, un milagro por la innovación. La industria generó renta del trabajo, la capacidad económica se fue extendiendo y socializando, mejoras en sanidad, mejoras en higiene, mejoras en alimentación, educación a los más jóvenes. Y esto nos ha llevado a una auténtica revolución, independientemente de las guerras mundiales. El siglo obviamente no ha sido perfecto, pero hemos empezado en España en el siglo XX de una esperanza de vida de unos 40 años en 1910 a duplicarlo a finales de siglo. Pero observemos al mismo tiempo cómo ha evolucionado la tasa de fecundidad. Mientras que las mujeres de 1910 tenían un promedio de 4,5 hijos, recordemos la alta tasa de mortalidad también, la tasa de fecundidad a finales de siglo es un dato conocido de las más bajas del planeta, en torno a 1,2. La revolución industrial, la globalización, los avances científicos, como vemos, nos han conducido a una vida más larga, más próspera, más segura, mejor gobernada, pero también ha tenido algunos efectos. Al no haber reemplazo, pues hay un efecto que es inmediato, inevitable, no fácilmente reversible, que se lleva experimentando desde finales del siglo XX, pero que no está empezando a tomarse conciencia, desafortunadamente, hasta ahora, casi 30 años después, que es la revolución demográfica, ni más ni menos que el envejecimiento radical de la población. Otra de las consecuencias del siglo XX y del éxito del siglo XX fue la vida por etapas. ¿Cómo nos hemos organizado socialmente? Pues hemos dado un tiempo a los jóvenes, a los niños, para que se formen de manera protegida, la niñez y adolescencia. A partir de ahí, funciones de reproducción y producción, aportar capacidad, trabajo a la sociedad, crear una vida, crear una familia, tener hijos, ir avanzando en los modelos productivos del siglo XX hacia una edad más adulta, donde la gente con más conocimiento empezaba a dirigir, un poco a erigirse en jefe de la tribu, transmitir conocimiento y dar el relevo en una última etapa de la vida corta, de una salud endeble, con la sensación de misión cumplida y a la que se le premiaba, porque también uno de los efectos de esta evolución del siglo XX ha sido la protección de los mayores, no solo de los más jóvenes. A medida que se vive más, se toma conciencia de protegerle, se les premia con un retiro.
básicamente una cantidad económica para sobrevivir y un sistema sanitario para cuidar en esta última época de fragilidad. Y así ha transcurrido el siglo XX y tenemos que decir que obviamente con éxito. ¿Pero qué ha ocurrido en el siglo XXI? Pues desafortunadamente vamos de crisis en crisis económica de la que no salimos, Producto Interior Bruto estancado, situación geoestratégica complejísima y, por si éramos pocos, la pandemia. Pero observemos cuál está siendo el impacto ya no solo social, sino por estrato. Los jóvenes, esos jóvenes que han tenido una primera época de educación, que era la que le iba a permitir vivir toda su vida, ya no le garantiza absolutamente nada. La educación hoy por hoy a los jóvenes no le garantiza independencia económica. Por eso yo hablaba de que el problema de la vejez empieza a los 0 años. Ya los jóvenes nuestra sociedad tiene un problema con los jóvenes. Pero ya, esa edad de empezar a producir y a reproducirse con esta precariedad laboral, pues está muy limitada. No vamos a tener más hijos, la evolución y el reemplazo de la población inevitablemente vamos a seguir yendo a peor, a más envejecimiento, pero además frustra muchas expectativas de futuro. Oiga, ¿y qué está ocurriendo con los adultos? Pues no están mejor. Como los sistemas productivos no avanzan, se les está despidiendo con 50 años. Luego, entiéndanme, el problema no es solo de los más mayores, tenemos un problema de siglo XXI, de definición social. Y bueno, a los más mayores, que además se les retira cada vez antes, dígale usted que le pone en la calle con 50 años y que va a vivir hasta los 90. Y dice, bueno, ¿y a qué dedico yo mi vida los próximos 40? Es que es una barbaridad. Entonces, lo primero que se está desmembrando es esta construcción de la sociedad del bienestar tan buena, tan eficaz que se hizo en el siglo XX. Y es que desafortunadamente no es sostenible. Hay un estudio que me encanta, reciente en Estados Unidos, bastante profundo por el número de muestras que se ha tomado, donde se le pregunta a los mayores de 75 años si se sienten viejos y solo el 35% contesta que se siente viejo. Es decir, mayoritariamente la población de más de 75 años se siente joven o razonablemente joven. ¿De acuerdo? Si se le hace la misma pregunta a los jóvenes, sitúan la vejez a partir de los 50 años, obviamente tenemos un problema de percepción. Si los jóvenes piensan que a partir de los 50 años uno es viejo, pero uno con 50 años piensa que como mínimo le quedan 25 años de juventud, obviamente hay un problema de percepción. Y esto abunda en esta desproporción de personas activas e inactivas porque está desequilibrando y haciendo insostenible el modelo de pensión, con lo cual además este retiro basado en modelo de pensión más modelo sanitario aparte de insostenible, pues parece que no satisface el propósito de unos mayores. Y de nuevo, no olviden que lo que pretende es llegar a esa... ¿Qué quieren los mayores? Luego veremos con qué tecnología. Los mayores ya no quieren esto, quieren algo más, ¿de acuerdo? Algo más de un modelo difícilmente financiable y que los jóvenes, además, en esta situación de precariedad, pues difícilmente van a querer financiar, sobre todo porque ellos es muy probable que no lo puedan disfrutar. En definitiva, tenemos un problema, yo tacho la palabra de problema e insisto, tenemos una enorme oportunidad y en el apartado de conclusiones justificaré por qué. Bien, empecemos a ver las cosas en positivo, no de manera dramática. ¿Qué tenemos de bueno que podemos poner en valor y dónde luego podemos aplicar la tecnología? Pues lo primero que tenemos es una población mayor que está siendo muy estigmatizada, está padeciendo, yo creo que una auténtica injusticia social, pero que está cargada de talento y está ávida de seguir produciendo. Esa fórmula de retiro, yo me quedo en mi casa, no la quieren, sencillamente no la quieren. Quieren dar propósito a su vida. La salud sigue mejorando, la capacidad de consumo es muy alta en este segmento mayor de los 50 años, mientras no se les arruine, de momento, pues todas sus inversiones ahí están en activo. Ya se habla dentro de estas conferencias de cómo licuarla, es decir, ahí hay una fuente de financiación. Pero además, dado que ese perfil ya no responde a ese modelo de solamente salud, retiro e inactividad y me quedo abandonado en mi casa a ver cuándo me llega mi hora final, se quiere nuevas cosas que hacer y se quiere innovación en productos y servicios que debidamente encajada con la capacidad económica, pues obviamente es de esperar que genere industria, que genere empleo, que genere actividad. Y sí que ha habido una falta de conocimiento digital de los más mayores, pero en los próximos años las cohortes que están llegando a esta edad mayor ya no son analfabetos digitales, están perfectamente acostumbrados y no creemos que esto sea una barrera. En definitiva,
Interpretemos esto del envejecimiento como una oportunidad, porque los mayores además esperan un nuevo relato para su vida, están deseosos de novedades, no solo de una pensión y un sistema sanitario. El sistema sanitario, a ser posible, ni tocarlo, ¿no? Solo en casos extremos. Pero es que esto va a producir las externalidades económicas que son esenciales para sostener el estado del bienestar, justo lo que estamos buscando. De ahí que yo siempre opine que esto no es un problema, es una gran oportunidad, y particularmente para nuestro país. Contamos con las mejores infraestructuras de fibra óptica y de redes de comunicaciones. De ahí que pongamos el foco también en telecomunicaciones. Tenemos una de las redes con mayor capilaridad del mundo, con la mejor calidad y ancho de banda, pues de las primeras de Europa, de las mejores de la OCDE. Hay conciencia social, se está viendo el movimiento. En el plan de recuperación ya se habla de economía de los cuidados, se habla de los mayores, por fin. Un poco tarde, creo que de una manera discreta debería verse, y esperemos que se haga una apuesta aún superior, pero parece que, bueno, pues desde el punto de vista público se está tomando conciencia del asunto, que esto no solo se resuelve con el Pacto de Toledo, hay que ir muchísimo más lejos. Pues bien, esta es la foto que nos encontramos en el siglo XXI y es el punto donde quería llegar. ¿A quién le vamos a ofrecer la tecnología? Pues a un perfil que ha variado radicalmente. A un perfil de personas que buscan otra cosa, que buscan novedades, que tienen capacidad económica para hacerla, que no les falta cultura digital. Pues bien, para ver en qué posición, y ahora ya empezamos a hablar de tecnología, de una manera, insisto, muy didáctica, muy sencilla, cómo se ha ido aplicando la tecnología de los mundos de los mayores, qué más se puede hacer y qué novedades nos encontramos. Así que adelante. Adelante, y recurriendo a esta sencillez, yo creo que todos recordamos haber jugado con unos vasitos que le ponemos un hilo y hablamos. Bien, pues esto, cuando hablamos de digitalización, yo creo que es más formal hablar de las tecnologías de información y comunicaciones. Esto es un sistema de telecomunicaciones, tan sencillo como esto. ¿Que quiero poner más gente hablando? Pongo más vasos y pongo más hilos. Bueno, luego ya la inteligencia nos ha hecho desarrollar sistemas técnicos para hacerlo, pero básicamente de esto se trata. Y quiero que observen una cosa, porque yo creo que sí hay un matiz importante para entender en materia de digitalización, cómo se produce esta transmisión. Uno de los niños habla, se transmite una vibración, es una onda eléctrica por el hilo, y el otro chico, el receptor, recibe y decodifica el mensaje. Ha habido una transmisión analógica, se ha transmitido esa señal como una vibración por el hilo. Formalmente, ¿qué es digitalizar? Convertir esa señal en ceros y unos. Ni mejor, ni peor, ni mucho más, ni mucho menos. El teléfono sigue siendo el mismo, el sistema de comunicación, es decir, digitalizar y solo digitalizar. El medio no hace nada, no tiene ningún efecto, ¿no? Muchas veces en nuestro sector se habla de digitalizar y yo creo que no se está entendiendo bien cuál es el propósito, que no es solo cambiar un teléfono analógico por un teléfono digital. Las transformaciones tienen que ser más profundas. Bien, pues partiendo de esta definición de digitalización y anunciando que llegaremos mucho más lejos que solo poner ceros y unos en la transmisión, veamos cuál ha sido el esquema clásico de comunicación. ¿Basado en qué? Basado en un teléfono. Hemos puesto intencionadamente en blanco y negro, haciendo una alusión al pasado, cuál ha sido el modelo clásico de comunicaciones: una vivienda, unas personas, un teléfono en el centro. De tal manera que esas personas, haciendo uso de ese hilito, pueden llamar por teléfono y hay una figura de unos teleoperadores, personal sanitario, sociosanitario especializado, que les puede atender. Oiga, he tenido una emergencia, oiga, tengo un problema en casa, ¿qué puedo hacer? Y estas personas que atienden el teléfono, la voz, pues ponían en marcha unos protocolos. ¿Qué protocolos? Pues haciendo alusión al siglo XX, y ahora empieza a encajar las piezas del puzzle. Pues si se ofertaba en el siglo XX salud y pensiones, pues en este caso salud. Si hay un problema de salud, básicamente o se manda una ambulancia o se manda un médico. Nos estamos basando en un teléfono, el teléfono está fijo en el domicilio y la comunicación es una comunicación de voz del usuario, pues una persona mayor que tiene una necesidad la comunica a un especialista y el especialista activa el protocolo. Como les decía, a los vasitos se le pueden añadir más hilos, ¿de acuerdo? Y se le pueden añadir más hilos y ahí ha habido una evolución tecnológica, no solo con personas que hablan, se le pueden poner aparatos. Y a la izquierda, pues he puesto un termómetro, he querido representar un detector de caídas, una llama, un incendio, es decir, también puedo poner dentro del domicilio sensores que detecten o una subida brusca de temperatura o una caída o un incendio, humo,
que mandan una señal por su hilo correspondiente al teléfono, que a su vez por su hilo lo pone en contacto con el centro de atención, que antes solamente era la voz, ahora hay algún dato, aunque analógico, pero algún dato que detecta que hay un problema en casa y nuevamente activa pues lo único que puede activar, que es el servicio médico, el servicio de ambulancia, el servicio de atención. Este modelo clásico, básico, no le quitemos valor. Ha sido el último cordón umbilical que nos ha unido con las personas mayores durante la pandemia. Ha sido el salvavidas de mucha gente y creo que todo el sector merece reconocimiento por no haber fallado, por haber funcionado, por haber escalado los sistemas y porque este sistema se haya mostrado muy sólido, muy eficaz y yo pues animo a que se le tenga muy en consideración. Y este es el modelo básico. Y ahora, ¿en qué ha progresado la tecnología? Démosle color. Esto está pintado blanco y negro, en el pasado, démosle color y empecemos por qué ocurre con la tecnología dentro del hogar. Dentro del hogar, pues todos somos conscientes que aparece posibilidad de conexión dentro de la casa, se pueden conectar dispositivos. Esto no quiere decir sentirse ni vigilado ni supervisado, hay que tener una cierta preocupación por tener tecnologías invisibles que no molesten y que hagan su labor de manera callada, pero sí es cierto que con mucha más precisión pueden llegar datos a ese centro de atención y tomar acciones. ¿Qué más color podemos dar? Pues esta tecnología, que era un teléfono fijo en la casa, oiga, esta tecnología ya se puede poner en cualquier lugar de una ciudad. Se puede poner en la casa, se puede poner en la urbanización, se puede poner en el barrio, se puede poner en cualquier calle. De tal manera que mientras que antes una persona tenía una incidencia en su casa, llamaba al centro de atención y se desencadenaba un protocolo, ahora esa persona puede estar dentro o fuera de su casa y la casa puede estar incluso con personas o sin personas, puede estar actuando e incluso ayudando a la situación. Bien, y todo esto obviamente gracias a las tecnologías de información y comunicaciones y a la digitalización. ¿Qué más color podemos dar? Pues podemos dar color a estas comunicaciones móviles. Ya no solo son las infraestructuras en la ciudad, y luego entraremos más en detalle, sino que se ha popularizado, casi toda la población dispone de un dispositivo móvil inteligente, que permite que esos sensores que antes solo estaban en la casa vayan con nosotros. Nos estamos acostumbrando a los relojes inteligentes, nos estamos acostumbrando a las cintas, a las pulseras de actividad. Oiga, ya que van conmigo, también puede ir enviando información de mí si necesito pues, alguna supervisión en algún tema físico y enviará información al centro de control. Entonces, observen cómo hemos cambiado de ese foco de tener un teléfono fijo en casa con algunos sensores a poder tener sensores en cualquier sitio con atención 24 horas, 7 días a la semana, con información absolutamente personalizada y que nos acompaña. ¿Qué más color podemos dar? Pues al propio centro de atención. El propio centro de atención, que antes simplemente era un receptor de llamadas, ahora cuenta con unas aplicaciones informáticas que van recolectando absolutamente toda la información que se tiene y generando unas bases de datos enormes que nos permiten hacer cosas, de las que hablaremos, impensadas hasta el momento. Y claro, con esta colección de datos y con este perfil de persona que ya no solo quiere salud, y estamos viendo que lleva una vida activa, que lleva una vida independiente, que puede hacer cosas dentro y fuera de su casa, pues ese bloque de la derecha que estaba concentrado en temas sanitarios y en temas de emergencia, pues se transforma radicalmente y este para nosotros es el gran efecto de la digitalización, porque podemos dar todo tipo de servicios particularizados a cada tipo de persona, servicios integrales que responden al perfil de esa persona. En cualquier sitio, en cualquier momento, pero una cuestión también radicalmente diferente. A pesar de la evolución tecnológica, cuando solamente teníamos un teléfono en casa, se aplicaba una técnica puramente reactiva. Ha ocurrido algo, llamo, me contestan. Ha ocurrido algo, un sensor se ha activado, conecta con el central de atención y se produce una acción. Y bueno, pero hemos digitalizado todo. Sí, pero sigue siendo reactivo. De ahí estos matices sobre la digitalización. Esa información ahora con muchos más sensores dentro y fuera de la casa que nos acompañan, pero al final sigue dando una señal que provoca una reacción, donde a nuestro modo de ver se está produciendo la auténtica revolución digital en el envejecimiento, en la información, en el dato. Cuando tenemos datos de las personas, de muchas personas, lo vamos analizando, lo vamos comparando, utilizamos sistemas de Big Data y utilizamos sistemas de inteligencia artificial, podemos predecir.
ya no solo es ver que se está desviando una conducta de un patrón de vida concreto. Es decir, oiga, es que hemos dado una alarma porque no hace lo que suele hacer todos los días. Es decir, la persona ha dejado de moverse y hemos detectado, gracias a todos estos sensores, que no se mueve, y como es algo que no ocurre habitualmente, lo que determinamos es una modificación sobre el patrón de vida, actuamos. Es reactivo, incluso puede ser demasiado tarde. Aquí la clave está en que si esa persona conocemos que tiene, porque tenemos toda la información médica, información de su actividad, si tiene ciertos padecimientos, si tiene una cronicidad, oiga, si ya vemos que se empiezan a producir modificaciones previas, no esperemos hasta el último minuto, actuemos de manera preventiva. Y este es para nosotros el valor de la digitalización. Con esto hemos pintado de color todo lo anterior. Hemos empezado un modelo, repito, al que no se le puede quitar un ápice de valor, un modelo en blanco y negro basado en un teléfono en casa, un teléfono analógico. Y aquí hablamos de la digitalización y solo queremos señalar que la digitalización es muy valiosa. No olvidemos las infraestructuras de telecomunicaciones, son críticas. No olvidemos los servicios que se pueden dar y no olvidemos los nuevos sistemas de inteligencia artificial y de aprendizaje que nos van a permitir hacer este tipo de servicios preventivos. Esto es a lo que nosotros denominamos digitalización, porque no es solo una cuestión de los dispositivos, es fundamentalmente una cuestión de procesos. Con esto hemos querido señalar, he pretendido señalar cómo ha ido progresando y sigue progresando la tecnología hasta el momento. ¿Qué nos queda por ver? Pues esperemos que muchas cosas y todas ellas útiles e interesantes. A mí me apasiona el tema de robótica y ya anticipo enseguida, antes voy a intentar evitar la discusión. Es decir, oiga, pero yo no voy a sustituir un animal por una mascota robotizada. Ni lo estamos pensando, ni lo estamos pensando. No estamos hablando de temas alternativos. Hablamos siempre de temas complementarios. Y permítanme explicar por qué. Salvo este caso, que es una anécdota, un perro entrenado llama a emergencia si consigue salvar la vida a un dueño. Esto es un caso real, apareció en las noticias, es un perro entrenado para hacerlo. Todo ese factor emotivo con una mascota animal no lo pierdan, y además hace compañía a las personas mayores, que no se pierda eso, ¿no? El poder tener esa responsabilidad sobre el animal, que es muy bueno cognitivamente. Pero oiga, ¿qué puede hacer un dispositivo como el que aparece a la derecha, que es un dispositivo real? Que es un computador que dispone de visión artificial, que eso sí, si una persona pues se fractura la cadera, se desvanece, cae y queda tendida en el suelo, su mascota pues a lo mejor se sienta y llora a su lado, pero este dispositivo robotizado se va a aproximar, va a detectar la falta de movimiento, va a interrogar a la persona caída, va a detectar que no responde y va a llamar y va a conectar con los servicios de atención sanitaria. Incluso puede mandar imágenes de la situación. En definitiva, nosotros confiamos y creemos que es un campo de exploración fundamental, que es algo que va a llegar en los países asiáticos con otro tipo de cultura, ya está ocurriendo, pero sobre todo advertir y prevenir que no son temas alternativos. Nadie habla de sustituir una mascota natural por una mascota artificial. Lo que estamos hablando es de la capacidad que tienen estos dispositivos, particularmente para este mundo del envejecimiento. ¿Qué otras cosas están por venir? Esta es hay que tomarlo con precaución porque estas tecnologías de telemedicina llevan 20-25 años funcionando, aunque no acaban de calar en la población. Lo que sí es cierto, y por eso la señalo aquí, es que esta cuestión de los cuidados extendidos ha progresado mucho con la pandemia. Con la pandemia, en los dibujos lo que he querido significar es que estamos acostumbrados a un trato personal, cara a cara, con el facultativo, y que estamos empezando a confiar en hacerlo de manera remota. Si me remonta esa gráfica en color, pues imagínense, lo puedo hacer de manera remota en mi casa, en la calle, puedo tener un seguimiento y dicen, ¿es mejor o peor? Cada cosa tiene su cosa buena. De nuevo, no es alternativo, no es prescindir de la presencia humana del médico, es complementario. Tanto mejor será con la saturación de hospitales y la incomodidad del desplazamiento, tanto mejor será poder tener muchos triajes y muchos seguimientos desde casa que una sola atención presencial cada cierto tiempo. Y de nuevo, complementario, nadie está pensando en reemplazar de manera radical una cosa por la otra. Luego otro mundo a explorar y por venir los cuidados extendidos. Y de igual manera que podemos hablar con un facultativo, podemos hablar con una máquina, entre comillas. Cuando nosotros vamos a que alguien nos tome una medida constante, ¿por qué no hacerlo desde casa? Para que a través de mecanismos de telemonitorización ubicua, otro concepto que creemos que se va a extender,
se pueda tener toda esa información por parte de especialistas que están recibiendo toda esa información que es de su interés y en última instancia de nuestro interés porque cuidan de nuestra salud. Más cosas por venir. Decíamos, y de nuevo recurro a este análisis previo de qué es una persona mayor. Una persona mayor, hemos dicho, es una persona esencialmente independiente y activa. ¿Qué quiere? Quiere mantener su movilidad. Y en algún momento puede tener algún achaque que se lo impida, pero para que eso no arruine sus costumbres, pues gracias a Dios la tecnología nos permite que mantenga su movilidad a través de vehículos autónomos. De nuevo, no recurramos a los extremos, de decir, pues es más peligroso o menos peligroso. Primero, es muy peligroso y una cantidad de accidentes a nivel mundial brutal como para considerar que estos sistemas son suficientemente seguros, pero en cualquier caso, de igual manera que tenemos carril bici, podemos habilitar carriles especiales para desplazar personas y mercancías y, ¿por qué no, incentivar pues que las personas mayores sigan yendo a recoger a sus nietos a la puerta del colegio y dar un paseo? En definitiva, yo creo que tenemos mucho que ver aún con los vehículos autónomos y su aplicación o posibles aplicaciones a las personas mayores. Incidiendo en ese concepto de movilidad y llevar los dispositivos con nosotros, el concepto de teleasistencia avanzada predictiva. El concepto de teleasistencia avanzada pues, es muy conocido, popular y practicado por el sector, pero tenemos que dar ese salto de digitalización de procesos que nos lleva a la predicción. Hoy por hoy sigue siendo fundamentalmente reactivo. Otra tecnología, ¿no?, que nos inspira, yo aquí, desafortunadamente en la historia de la humanidad, tenemos la energía nuclear que sirve para salvar vidas y para aniquilar vidas por igual. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad social a qué dediquemos nuestros esfuerzos, pero eso no permite o no habilita calificar las tecnologías como buenas o malas. La inteligencia artificial, un sueño perseguido pues, desde hace 75, 80, 100 años, cada vez avanza más y avanza sobre todo en los sistemas de aprendizaje y en la potencia del análisis de datos, lo que se conoce como Big Data, grandes datos, grandes almacenes de datos no estructurados que debidamente analizados y con la capacidad de proceso que tenemos hoy día, pues nos da información fundamental y fundamentalmente predictiva, ¿no?, que es lo que nos interesaba. Luego también un apunte y incidiremos sobre ello luego en el debate sobre inteligencia artificial. Otro tema, y ya vamos terminando, de máximo interés, el lenguaje natural entre humanos y máquinas. Otro viejo sueño que progresa de manera relativa, pero de vez en cuando se ven destellos que permiten pensar que se va en algunos casos por buena línea. Una vez más, no es alternativo y que nadie piense que estamos proponiendo reemplazar humanos por máquinas. Simplemente, cuando antes hablamos de ese animalito cibernético que acompañaba, si da algo de conversación, y no se trata de hacerse amigo de una máquina, pero si da conversación puede recabar de manera automática información sobre el paciente. Ya hay algoritmos que permiten detectar depresión de las personas simplemente analizando su tono de voz. Es decir, podemos estar hablando amigablemente con nuestra mascota y la mascota, aparte de darnos compañía, aparte de señalarnos el camino, de preocuparse por nuestra caída, está permanentemente analizando nuestro estado de ánimo y participando en esos modelos predictivos que hemos mencionado. Y por salir también un poco de este mapa de la digitalización, pensando que solo hablamos de teléfonos móviles y de ordenadores, otra de las características de las personas mayores es que quieren seguir activas, independientes, y el concepto de residencia pues no es el sitio donde prefieren estar. Ellos siguen manifestando que quieren estar en su casa, pero la casa requiere unas modificaciones. Oiga, esas modificaciones tecnológicas, urbanísticas, constructivas, están dando lugar a vocablos sajones, ¿no?, que se empiezan a hacer populares, como el cohousing, el home services, el livable communities, esas residencias compartidas con otras personas, con las mismas motivaciones, servicios domésticos que llegan hasta el hogar, comunidades más accesibles, más vivibles, ¿de acuerdo?, más amistosas para estas personas, pero que están imbricadas con ese mapa de colores que estamos hablando, que es poner tecnología en todos sitios y que permita que estos escenarios ocurran. Como ven, gracias a las TIC, gracias a la digitalización y no solo TIC,
¿de acuerdo? Yo creo que parte de ese desarrollo industrial que podemos esperar en nuestro país y desarrollo económico va a venir de esta explosión, de la explosión de nuevas necesidades, de nuevas viviendas, de nuevos entornos, de nuevas carreteras, de nuevos carriles específicos para vehículos autónomos, de vehículos autónomos, en fin, un universo por explorar. Concluyo. Empezábamos con unas imágenes en blanco y negro, acabamos con imágenes en color. Hay mucho que hacer. Hay una enorme demanda de nuevos productos y servicios por parte de esta población, como suelo decir, desde los 0 años, ¿de acuerdo? Hay enormes oportunidades para la creación de industria y empleo, un llamamiento desde aquí a las administraciones públicas para reforzar desde los planes de reconstrucción que se esperan las inversiones en este segmento de economía senior en la absoluta confianza de que nos va a permitir un gran desarrollo industrial y posicionarnos como país líder en esta materia y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Afortunadamente tenemos redes potentes, malladas, capilares, que hay que seguir invirtiendo, pero que es que estamos de las mejores del mundo. Hay que seguir invirtiendo, pero ya estamos en redes de las mejores del mundo, que además, por su escalabilidad, pues van a permitir la universalización de estos servicios. Simplemente como pronóstico, en 2050 la previsión es que en nuestro país haya más de 15,6 millones de mayores de 50 años. Pongo la edad de los 50 años, coincide el Parlamento Europeo en fijarla, porque es donde empiezan los problemas no de salud, sino los problemas que mencionábamos anteriormente, la estigmatización en el trabajo, el 40 y poco por ciento, un 41% de la población europea está inactiva en la franja de 50 a 65 años, es un dato terrorífico. Persona que ha perdido el trabajo, que no quiere trabajar o que no ha trabajado, pero es un 40%. Esto es insostenible si las personas van a vivir 100 años. Hay que convertir urgentemente en esto en una oportunidad y por eso yo suelo decir que no tenemos 15,6 millones de problemas, sino de oportunidades. Con esto termino agradeciéndole a todos su atención. Me he procurado mantener en el tiempo. Un último consejo, sean optimistas, por favor. Y vamos a dar paso, si no hay comentarios por parte de los moderadores. Voy a dejar de compartir. ¿De acuerdo? María José. Nada, perdón, que digo que simplemente recordar a los asistentes que tenéis a vuestra disposición tanto la opción de chat como la opción de preguntas y respuestas para hacerle llegar preguntas a los participantes. Y nada, Benigno, darte las gracias por la exposición, que yo creo que ha sido, ayer por la tarde lo comentábamos, ¿no? Habrá gente que sepa, pero somos muchos los que no sabemos de esto, o sea que gracias por hacer una presentación tan didáctica. Y ahora, pues nada, con ganas de escuchar a los expertos, que como tú los conoces mejor que nadie, dejo que los presentes tú y a partir de aquí yo os aviso por si os enfrascáis mucho en una conversación y llega el momento del final. Pero nada, animar a la gente que haga preguntas y como si fuera tu mesa, que lo es, Benigno. Muchísimas gracias. Pues nada, damos continuidad. Y damos continuidad en letras mayúsculas, no son compartimentos estancos. Yo he preparado esta presentación con ese ánimo didáctico para ahora seguir progresando. Y les hablaba intencionadamente a todos ustedes de la importancia de las infraestructuras. Es decir, no olvidemos que esto de digitalización no es cambiar ceros por unos en una línea telefónica. Esto requiere unas infraestructuras y es importantísimo contar con ellas. Esto requiere nuevos servicios para esta nueva población y esto requiere aplicar mucha inteligencia para la parte predictiva. No es casual la elección de los 3 ponentes que me acompañan. Hay una empresa que es líder europeo en el despliegue de infraestructuras, hay un investigador científico y también un emprendedor que nos va a hablar de estos modelos predictivos de la inteligencia artificial. Y tenemos otro emprendedor también respaldado también con fondos de la administración pública en su origen, que ha apostado por los servicios y la tecnología. Yo creo que esto compone el panorama completo y dará vigor y verificará la tesis, ¿no? Decimos como tesis, esto va a ocurrir, miren ustedes, se está ocurriendo, se lo vamos a contar. Y se lo vamos a contar empezando por, digamos, por la parte de la inteligencia artificial. La vamos a elegir ya que hemos empezado, hemos terminado por ahí. Yo les quiero presentar a Miguel Usabel.
al cual agradezco particularmente su presencia. Ha tenido un pequeño incidente con la espalda, pero aquí lo tenemos como un héroe participando hoy en la jornada. Es una persona de una larguísima experiencia internacional, muchísimos países, grandes consultoras dedicadas a la investigación en la Universidad Carlos III de Madrid, y que se ha especializado en modelos predictivos y en análisis de riesgos para este sector, el sector de mayores en la parte asistencial y asegurador. Entonces yo, primero, darte las gracias, Miguel, y quisiera que lo contaras tú, que lo vas a contar mucho mejor que yo. ¿A qué te dedicas? Brevemente, cuéntanos e introduce un poco cuál es tu actividad. Sí, pues muchas gracias, Benigno. Como bien dices, soy Miguel Usabel, soy profesor de la Universidad Carlos III y bueno, he dedicado mucha parte de mi actividad investigadora pues, a la modelización predictiva, normalmente para acompañar de seguros y entornos más de dato aplicado a este sector, pues en varias universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Holanda y en Suiza y en Dinamarca. O sea, bueno, me he recorrido bastantes centros de investigación punteros en estos temas. También he sido director de la Cátedra de Investigación Actuarial PwC hace unos años y me ha permitido pues, acercarme bastante a las necesidades del sector en estas metodologías y en estas tecnologías. Y últimamente pues, estoy vinculado a un proyecto que llamamos Anubis, que es un poco la traducción o ofrecer también a la empresa privada pues este tipo de tecnologías para aportar un valor añadido a la inteligencia artificial y en la modelización. Diríamos que, por resumir un poco muy rápido lo que hacemos, trabajamos en lo que llamamos Early Science, que básicamente es en este paso más allá de tener mucho dato, que puedes hacer acopio mediante estas tecnologías que muy bien ha resumido y ha hecho la taxonomía Benigno, pues saltar un paso más y que podamos hacer pues, predicciones y podamos anticiparnos, ¿no?, a una serie de eventos que pueda tener relevancia a la hora de prestar todos los servicios que en el mundo de la Silver Economy pues, empiezan a aflorar. Y otro segundo deriva es también en los análisis de longevidad, es decir, entendemos que la longevidad va más allá de unas cifras globales que puede resumir una tabla de mortalidad o modelos agregados, y que tiene los componentes médicos, los componentes personales genéticos, tienen una gran influencia y tenemos una línea de investigación abierta pues dentro de esta macro tendencia, ¿no?, al análisis de longevidad con toda la incorporación de la miríada de teras de información que hay en las bases médicas mundiales, ¿no? Eso sería más o menos los dos pilares de nuestra investigación y de nuestra actividad, tanto investigadora, vamos a decir, académica, cómo ofrecérselo a la sociedad pues, en proyectos y materializado en esta inteligencia artificial. Es obvio, Miguel, gracias por esta autopresentación. Es obvio que tenías que estar aquí. Es obvio que necesitamos esta parte de conocimiento. Siguiendo mi propia línea argumental, esa de primero vamos a ver la persona, luego vamos a ver la tecnología. La persona mayor, finales del siglo XX, prácticamente no decidía, ¿no? Daba por hecho la finalización de la vida, quedaba en una posición muy, muy pasiva con su pensión y con su sistema sanitario. Hemos visto que eso ha cambiado radicalmente. Antes de empezar a hablar de tecnología, ¿en base a qué toman las decisiones estas personas, en vuestra experiencia? ¿Cómo influye la componente económica? ¿En qué situación están llegando a esta edad? ¿Y qué cosas demandan? Yo quisiera oír desde vuestra opinión y desde vuestro conocimiento cuál es esa modificación del perfil de la persona mayor. ¿Cómo lo observáis vosotros? Bueno, digamos que esto va también bastante muy ligado a la cultura del país en el cual se pueden tomar estas decisiones. No es lo mismo una decisión tomada en España que una decisión tomada en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Europa continental o países nórdicos. Yo creo que esto es bastante relevante. Sí que es verdad que hay unas pautas comunes en cuanto a percepciones psicológicas o mantras o predisposiciones que tenemos cuando nos hacemos mayores, como por ejemplo varios estudios corroboran que siempre intentamos, cuando hacemos una predicción de cuántos años vamos a vivir, siempre nos equivocamos y siempre nos equivocamos diciendo que vamos a vivir normalmente 5 años menos, de 5 a 7 años menos de los que realmente nos va a tocar vivir en base a nuestra genética, a nuestro estado físico, médico
y bueno, pues la población en general, ¿no? Entonces eso es verdad que parece una cosa anecdótica, ¿no? Todos decimos que nos vamos a morir muy pronto y al final nos morimos mucho más tarde, ¿no? Sobre todo las viudas, y lo cierto es que eso, claro, genera un desequilibrio muy grande entre las necesidades que tú puedes planear financieras y proyectadas, ¿no? Porque al final vas a necesitar mucho más dinero del que piensas que vas a querer, ¿no? Eso es una impronta importante a tener en cuenta de forma global en todo el mundo. Luego, la cultura financiera es muy, muy importante, ¿vale? Y luego también la cultura de predicción. Vamos a decir que hay sociedades que son predictoras o más prudentes a la hora de enfrentarse a los riesgos, pues nada, bueno, digamos países nórdicos, quizá Estados Unidos también pueda tener ese corte, algo también el Reino Unido, y en ese sentido son más proclives a predecir los eventos, es decir, a suscribir seguros, a realizar, digamos, acciones en su vida de ahorro normalmente que puedan llevar, digamos, a que ese ahorro pueda tener pues el efecto paliativo del descenso de ingresos más allá de ciertos años. Eso también es bastante importante, ¿no? La cultura de la predicción, la cultura de la prudencia. ¿Vale? Y luego ya, digamos, la tercera, pues es la cultura financiera de un país, ¿no? O sea, que sepamos, pues, oye, que es un tipo de interés, que es una inversión, los riesgos financieros, digamos, el binomio riesgo-rentabilidad, ¿no? Que es algo que, bueno, pues hay que explicarlo, ¿no? Y no es tan, digamos, tan sencillo, digamos, suponer que todo el mundo conoce lo que es el binomio riesgo-rentabilidad, ¿no? Y en ese sentido, en esas tres órbitas, en esas tres ejes, digamos que se sitúan las decisiones. Nosotros, como ya te digo, a nivel investigador o a nivel práctico, ya esas decisiones las vemos materializadas y nuestra labor sería, pues, predecir lo máximo posible que situaciones adversas en cuanto a patrimonio, en cuanto a flujos de caja futuros, ¿no? Por decirlo de una manera técnica, no se produzcan. Y por otro lado, aportar valor interesante a esos early signs o a esas alarmas que pueden saltar a la hora de paliar los efectos de un evento negativo antes de que se produzca, como tú bien dices, no, digamos, poner paños calientes cuando ya se ha producido. Pero esto a mí, por una parte, también me inquieta, ¿no? Esos errores que cometemos personalmente en nuestras propias previsiones, si lo traslado a nivel social, un gobierno también puede cometer los mismos errores para todo el acumulado de personas. Y claro, puede ser devastador en la medida que estamos hablando de presupuestos, de inversiones y demás. Empecemos a enlazar esto con la tecnología. De igual manera que hemos hablado de cómo aplicamos la tecnología al análisis integral y personal de cada individuo, yo me imagino que con vuestras tecnologías, me gustaría que nos lo aclarara, cómo se aplican a tanto extraer consecuencias preventivas y predictivas para un único individuo, y sería, digamos, la tecnología puesta al servicio de la persona, o para un gobierno, de acuerdo, que pueda empezar a analizar de manera masiva datos de salud, datos de comportamiento, para poder precisar bien, pues es que claro, desviarnos en 7 años nuestra previsión personal es una tragedia de toda la población en términos de lo que hay que poner en el presupuesto de pensiones, pues es la quiebra absoluta del sistema, ¿no? ¿Qué puede aportar la tecnología en este campo, Miguel? Hombre, yo creo que lo más importante aquí es lo que ya aporta, ¿no? Digamos, la tecnología en este caso es tecnología del dato y los modelos de longevidad que usan las compañías de seguros, hay que decir que vienen soportadas por macrocompañías que se conocen con el nombre de reaseguradoras, ¿vale? Normalmente los productos que venden las compañías estándar, cuando digo rentas vitalicias o este tipo de productos financieros actuariales, o también pues, valoraciones, por ejemplo, de usufructo, que esto, digamos, es el día a día en productos de licuación de patrimonio en este entorno serio, digamos que viene con la bandera siempre de una tabla de mortalidad, o bien sea demográfica, ¿no? Las que elabora el INE, o bien las que pueden elaborar las compañías de seguro reaseguradoras, ¿vale? Estos modelos son modelos muy generales y son modelos que solamente se cumplen en grandes números. Es decir, para un gobierno, obviamente sí que podría utilizar una tabla de mortalidad. Entonces sí que podría ser bueno, pues, adecuado utilizar este paradigma. ¿Dónde viene, digamos, la parte de más riesgo incluso para un gobierno? En la parte de la longevidad, ¿vale? Tratar la longevidad es un problema más personal que agregado.
porque hay una gran heterogeneidad en cuanto a los perfiles. No obstante, digamos que el tratamiento de la longevidad sí que exige un tratamiento masivo de datos y un esfuerzo de músculo, vamos a decir, modelizador muy alto. Esto se consigue normalmente en el sector privado, yo creo que no tanto en el sector público, con el trabajo que hacen por los paneles de las reaseguradoras o las asociaciones internacionales actuariales o las asociaciones médicas, ¿vale? Y de esa manera se palía. Ahora bien, en nuestra experiencia, y un poco aquí muestro también mi opinión personal, yo creo que los gobiernos, o por lo menos ciertos gobiernos, no están incorporando de forma masiva esos resultados y trabajan más bien con una perspectiva cortoplacista. Pero insisto que si hablamos del dato que nos puede aportar, el dato nos puede aportar gran cantidad de modelos predictivos de longevidad, que insisto, son muy heterogéneos, muy aplicados para cada persona, pero que a la postre van a ser los que nos hagan, digamos, nos desbrocen la selva de lo que puede suceder en el futuro con más, digamos, precisión. Gracias, Miguel. Dejamos el tema en este punto, en el tema del dato, y continuaremos profundizando. Permíteme dar paso a Antonio Eroles para saltar de esta componente de la digitalización y el tratamiento digital de la información masiva para ir a la infraestructura. Sin infraestructura no hay vida, en este caso. Entonces, Antonio, Celnex es una empresa, pues una empresa importantísima y referente en materia de infraestructura, pero casi prefiero que definas tú tu propia casa, Antonio, y tu función dentro de la casa para poner la pelota en juego de las preguntas que vienen después sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias, Benigno, y agradecer a la Fundación Edatividad la oportunidad de estar en este foro. Bien, Celnex es una empresa, como decías, ¿no?, que tenemos presencia en diversos países en Europa y nos dedicamos principalmente a gestionar emplazamientos de telecomunicaciones, es decir, esos emplazamientos donde nuestros clientes, que son los operadores móviles, pues instalan ese equipamiento de red para desplegar y ofrecer una serie de servicios a sus clientes, como son servicios de voz, de datos o servicios de salud, y este tipo de servicios que Benigno muy bien ha estado describiendo, los que hay y los que vendrán, ¿no?, en el futuro, ¿no? Es decir, esas infraestructuras donde se despliegan una serie de servicios. Mi posición en Celnex, yo estoy en la parte de desarrollo de producto relacionada con el Internet de las Cosas, y ahí lo que hacemos es desplegar, por supuesto, redes relacionadas con el Internet de las Cosas, el llamado Internet de las Cosas, y servicios alrededor de esas redes para distintos ámbitos que se dan en las ciudades, en distintos sectores, como pueden ser la logística, la seguridad o la teleasistencia, como estás comentando, ¿no? Gracias, Antonio. Empecemos con la propia Internet de las cosas, ¿no? Recuerda, nuestro público, vamos a tomar esa línea de base, ¿no?, de público no necesariamente especialista en telecomunicaciones, que puedan decir, bueno, pues ya tenemos telefonía móvil, ¿no? ¿Qué es esto? La Internet de las cosas. Indaga, por favor, un poco más en esto, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Cuáles son los matices, ¿no? Y sobre todo dejar esta imagen de que el resultado final es que lo podemos conectar todo en cualquier sitio y en cualquier momento. Correcto. Bien, el concepto de Internet de las Cosas al final tiene que ver con la interconexión de objetos a través de una red, a través de Internet. Es decir, si echamos la vista atrás 20 o 30 años, quien introducía datos o quien generaba datos éramos pues las personas, ¿no? Íbamos a lugares donde había conexión a Internet y éramos los generadores de información porque tecleábamos, porque escaneábamos un documento, porque hacíamos... Entonces, esa forma de trabajar o ese modelo, como podéis intuir, teníamos una capacidad limitada porque tenemos un tiempo limitado, trabajamos una serie de horas y tenemos capacidades físicas limitadas. Es decir, somos capaces, hay cosas que no somos capaces de percibir, hay entornos sobre los que no podemos ver o generar esa información porque son agresivos, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos años, el concepto de Internet de las Cosas habla de esto, ¿no? Habla de cómo los objetos pueden conectarse de forma autónoma a la red y más, te diría más, y pueden actuar y comunicarse entre ellos sin ninguna intervención humana, ¿no? Es decir, ese es el concepto de Internet de las Cosas y lo que creo que es importante y lo que genera un cambio de paradigma, porque lo que permite es pues abrir
que el IoT actúe como catalizador de una revolución digital, ¿no? Porque nos permitirá, pues, como bien decía Miguel, como bien decías Benigno, pues una explosión en el número de datos, ¿no? Que es verdad que hay que gestionar, hay que tener los perfiles adecuados para gestionar, hay que tener las infraestructuras necesarias para poder canalizar toda esa explosión en el número de datos generados, pero podemos ser capaces de utilizar esa información en beneficio común para anticiparnos a problemas y ser, como bien decíais, más proactivos y no tan reactivos ante la aparición de los distintos problemas, ¿no? Y muchas veces me preguntan, pero un ejemplo práctico, ¿no? Para entender todo esto y que se empieza a popularizar, pues que en un contenedor de basura podemos poner un pequeño sensor que nos indique si está lleno o está vacío, porque si está vacío, ¿para qué le vamos a recoger? Ahora bien, si está medio lleno, ¿qué hago? Pues si no es basura orgánica y estamos en invierno, pues a lo mejor no hay que recogerlo o no hay prisa por recogerlo. Si estamos en verano, hace mucho calor y es basura orgánica, sí hay prisa por recogerlo. Es decir, esa información que nos manda ese dispositivo, ese contenedor de basura, pues puede dar una información esencial para la gestión y cambiar. Estamos digitalizando el modelo de ciudad en lo que se refiere a la gestión de basuras. Oiga, si hay una zona de paseo ideal para personas mayores, pero bueno, con algún problema de desorientación, pues no se atreven a circular por ahí, podríamos poner dispositivos de conteo de personas que simplemente estén informando de cuántas personas han entrado en esa zona del parque y cuántas personas han salido, de tal manera que ahí tenemos una aplicación para personas mayores. Es decir, vaya usted con seguridad al parque porque vamos a saber si hay alguien que se queda rezagado dentro, ¿no? A mí me gusta poner este tipo de ejemplos un poco para que se intuya o se vea cómo se aplican estas cosas tan técnicas, ¿no? O se pueden aplicar al mundo de los mayores. Pero una vez que cuento el ejemplo, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Esto existe o no existe? O sea, cuéntanos si esto es realidad, si no es realidad, si se puede adquirir o es ciencia ficción. No, a ver, es una realidad en el sentido, y creo que todos lo vemos a nuestro alrededor, es decir, estamos rodeados de dispositivos como Alexas, termostatos inteligentes, vemos por la calle que hay sensores pues, que miden el ruido, vemos cámaras, es decir, estamos rodeados. De hecho, globalmente, si miramos a nivel mundial, la población crece a un índice de un 1% agregado, mientras los dispositivos a nuestro alrededor están creciendo a un 10% agregado. Es decir, y si miramos, por ejemplo, un ratio de cuántos dispositivos por persona hay en el mundo a nivel global estamos alrededor de 3 dispositivos y en zonas desarrolladas estaríamos alrededor de 6, 7 o 10 dispositivos como Europa o Estados Unidos, ¿no? Por tanto, a nivel de este tipo de servicios que comentabas, son una realidad, existen. Lo que pasa que creo que has hecho mención a un punto que es importante, es decir, las ciudades, si esos servicios, tenemos smart cities, tenemos sensores en contenedores de basura, has mencionado, ¿no? Pero creo que es importante el que nos planteemos, tenemos smart cities, pero tenemos smart citizens, es decir, los servicios son realmente inteligentes, es decir, cuando pensamos en un servicio, creo que es importante poner a la persona en el eje de ese servicio, es decir, pensar ese servicio que vamos a desarrollar, ¿cuál es el problema que va a resolver? Es decir, tú hablabas de conectar un sensor en este caso de residuos, para tener el nivel de llenado, ¿no? Y esto puede parecer tecnológicamente muy avanzado, pero hay que ver qué vas a hacer con esa información, porque quizá en una ciudad concreta, pues recoger la basura, si tienes que cambiarle la ruta a la empresa que va a recoger esa basura cada día o esos residuos, pues gestionar esa complejidad en el cambio de las rutas va a ser más complicado y más costoso que definir una ruta fija, porque realmente el patrón que tenemos todos para recoger esos residuos es el mismo. Entonces, creo que es muy importante cuando definimos servicios en las ciudades, es decir, definir previamente el para qué, definir cuál es el beneficio tangible para el ciudadano y a partir de ahí creo que empezaremos a hablar de servicios inteligentes que, como bien decías y me preguntabas, existen, sensorización de residuos inteligente, como tú dices, para cálculo dinámico de rutas, existen, pero no en todos los ámbitos funcionan. Tenemos soluciones que sensorizan a las viviendas para mejorar el confort
de la calidad del aire de esas viviendas, de esos grandes espacios como pueden ser aeropuertos, centros feriales. Es decir, es una realidad y creo que es evidente y los datos lo atestiguan, ¿no? De esta forma. Es obvio y además interesante el punto que menciona, ¿no? De cómo centrarlo en la persona y cómo focalizar, esa es la idea. Yo invito a la audiencia a reflexionar en esa clave, ¿no? Es decir, cómo puedo aprovechar estas tecnologías y ponerlo de siempre, poniendo al centro a la persona y que sean útiles, porque si no, esto carece de sentido. Lo que sí intuyo, y a la vista del mapa que pintábamos, Antonio, si no hay infraestructura, no hay alegría. Muchas veces, y por eso yo quería dar una foto completa, a veces hablamos del concepto de brecha digital y solo pensamos en si tengo un móvil o no tengo un móvil y si lo utilizo o no lo utilizo. Pero si no tengo la infraestructura, yo quisiera que hicieras, y ahora damos paso a Roberto, quisiera que hicieras una reflexión sobre la importancia del impacto de las infraestructuras en la brecha digital. Correcto, y es así, la creciente digitalización de la sociedad al final lo que hace es acelerar lo que denominamos como brecha digital y es un hecho relevante y especialmente a tener en cuenta en colectivos a menudo vulnerables que al no tener acceso a esa tecnología pues se producen problemas. Entonces, lo que creemos es que garantizar una conectividad o unas infraestructuras de conectividad de calidad claramente contribuye a la reducción de esa mencionada brecha digital, o dicho de otra forma, contribuye decisivamente en la inclusión digital de estos colectivos que tienen problemas derivados de esta digitalización cada vez más acelerada, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia que nos ha tocado vivir creo que ha hecho evidente que se han producido problemas en la educación porque, bueno, no era posible asistir a clase, por lo tanto eran necesarias las comunicaciones para dar las clases online, que no era el mejor modelo en algunos casos, pero como mínimo era posible seguir con la actividad lectiva. Ha habido problemas logísticos y cierre de fábricas y, por tanto, ha habido que comunicar. Ha habido zonas rurales, teletrabajo, donde no se ha podido comunicar, no se ha podido trabajar por ausencia de esas comunicaciones. Es decir, hay multitud de ejemplos en la teleasistencia, es decir, el temporal Filomena. Recuerdo que, oye, se han caído las comunicaciones, lo primero que hay que levantar ese servicio de teleasistencia porque depende de ello la atención a esos mayores, ¿no? Es decir, hay multitud de ejemplos que ponen de manifiesto cómo las comunicaciones garantizan y mejoran esa inclusión digital, ¿no? Perfecto, pues aquí dejamos un gran titular, particularmente para las administraciones públicas y gobiernos que quieren reforzar sus políticas de asuntos sociales, que sin infraestructura no hay alegría. Yo creo que sería el titular que hay que recordar. Seguimos con infraestructuras un poco más tarde. Antonio, gracias. Okay. Hemos hablado de estos grandes aplicativos del aprendizaje de máquinas, de cómo hacer estructuras preventivas. Estamos hablando de las infraestructuras, e insisto, de todo encadenado con lo que queríamos, o con el mensaje que queremos transmitir. Pero ahora yo quisiera aterrizar en servicio real a las personas. Esa es la razón por la que hemos invitado y agradecemos que haya aceptado a Roberto Valdés, cofundador de Cuideo, que es una empresa de cuidados. Él ahora la va a definir, una empresa de cuidados, pero con tecnología. Roberto, por favor, bienvenido. Cuéntanos algo de ti, de tu compañía e intenta situarte, ¿no?, en el entorno de la importancia que tiene esta combinación de tecnología y servicios. Gracias, Benigno. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación y a Civida por haber organizado el evento. Cuideo somos una empresa que al final lo que hacemos es gestionar cuidados a domicilio, ¿no? Somos un apoyo a las familias para que, bueno, nosotros seleccionamos al mejor cuidador disponible en base a las necesidades del usuario. Ayudamos también a las familias a todos los temas administrativos. Al final, pues, una persona que tiene una persona dependiente a su cargo, pues muchas veces pues tiene problemas de conciliación. Entonces, nosotros resolvemos todo lo que son toda la parte administrativa, que si altas de cuidador, que si contratos, que si nóminas, que si pagos. Y después también acompañamos a las familias y cubrimos cualquier
eventualidad, un reemplazo, cualquier necesidad, ¿no? Y al final nosotros, Cuideo, como empresa, pues lo que estamos haciendo es digitalizar el sector de los cuidados a domicilio, ¿no? Al final, nosotros, bueno, a nivel de digitalización, lo que hemos empezado primero es digitalizar la oferta, ¿no? O sea, en España, pues hay un colectivo de cuidadores y nosotros, bueno, pues tecnológicamente lo que hacemos es introducirlos en una plataforma, entender muy bien las capacidades de cada uno de los cuidadores. Atender a una persona con Alzheimer no es lo mismo que atender a una persona con movilidad reducida. Entonces, nosotros necesitamos entender las habilidades de cada cuidador y después lo que hacemos a través de tecnología es hacer el match entre un cuidador y un usuario, para que el usuario pues tenga el mejor servicio posible en base a la experiencia y a la formación del cuidador. Perfecto, muchas gracias. A mí una de las cuestiones que más me llamaron la atención de vuestra proposición de valor al mercado es que cuando uno tiene mayores a su cargo, directos a los que se les quiere, pero en el fondo es un problema. De repente tú tienes tu vida, se interrumpe tu vida, tienes un problema. A mí lo que realmente me fascinó de vuestra propuesta de valor, no decís que vais a cuidar a nadie, lo que decís es que vais a resolver un problema social. Y lo hacéis de manera combinada entre conocimiento experto, proximidad a la realidad individual de cada uno, modelo absolutamente centrado a la persona y tecnología. Yo, aparte, nos has hablado, me gustaría conocer pues a cuántas familias, en fin, un poco cómo combináis todo esto, qué dimensión, cuántas familias estáis atendiendo y cuál es vuestra posición en la actualidad. Exactamente ese es el problema. O sea, al final, una persona dependiente de su cargo, actualmente se le llama la generación sándwich, ¿no? Porque están un poco en medio, ¿no? O sea, tienen cargas familiares por la parte de los hijos, tienen cargas familiares por la parte de los mayores, evidentemente están en entorno laboral y muchas veces, pues, la conciliación, pues, es dramática, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que hablamos con las familias y les decimos de contratar cuidados profesionales, ¿no? Incluso todavía en España hay algunas zonas donde todavía impera el cuidado familiar, ¿no? O la familia como el responsable para cuidar a una persona mayor, ¿no? Al final, un poco las dinámicas hoy obligan muchas veces a que tengas que acudir a cuidados profesionales, ¿no? Entonces, al final, esto es un poco pues, la labor que nosotros hacemos con las personas. A nivel tecnológico, por un lado, es digitalizar la parte de oferta y al final es conseguir el mejor cuidador disponible para la patología del usuario, centrado en persona, 100%, porque nuestra labor es mejorar la vida de estas personas. Y después también utilizamos tecnología para dar un servicio rápido y eficiente. Claro, las familias se presentan situaciones, pues, oye, pues ha habido una caída, el usuario está en un hospital y la enfermera entra a la habitación y dice, oye, mañana se da el alta de este usuario. Entonces, la familia dice, oye, ¿qué hago, no? Nosotros hemos digitalizado muchísimo todo el proceso para dar una respuesta muy ágil a la familia, ¿no? Por ejemplo, pues hemos conseguido conectarnos con Seguridad Social y hacemos todos los trámites laborales en línea, ¿no? Ya no hay que esperar, pues, 2 días a ir a una oficina de Seguridad Social, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tanto todos los trámites como todo lo que es la selección del cuidador, lo hacemos en 48 horas, ¿no? Entonces, ofrecemos un servicio muy rápido, adaptado a las necesidades actuales. En pandemia, pues ha sido una necesidad, como comentaba antes Antonio, pues imperante. O sea, al final las personas mayores, que muchas veces están aisladas, tenían que seguir recibiendo el servicio. Entonces, nosotros como empresa, pues hemos luchado para que estas personas pues puedan seguir manteniendo pues su estilo de vida y que tengan un cuidador que les ayude con el día a día. Y actualmente, Cuideo, estamos atendiendo a 40.000 familias a nivel de toda España. Llevamos 5 años y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y nada, y como somos muy valientes, nos hemos atrevido incluso con la parte internacional y ahora estamos empezando a prestar servicio en París. Entonces, la verdad es que muy contentos porque lo que estamos haciendo, este modelo de digitalizar los cuidados a domicilio, lo estamos extendiendo a Europa. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Muchas gracias, Roberto. Permíteme presumir yo de ti más que tú de ti mismo, porque conozco vuestros méritos y hasta los premios que habéis recibido en Francia. Para mí es un orgullo, de verdad, porque además refuerza la tesis, ¿no? Refuerza la tesis de que España puede ser líder
en este mercado. Tenemos la materia prima, tenemos una población muy longeva, tenemos ese concepto de proximidad familiar, tenemos la tecnología y esto quiero que lo entienda la audiencia. Yo insisto, digitalizar no es cambiar un teléfono analógico por uno digital, es añadir muchísimos sensores. Digitalizar es coger todo eso para hacer algo, que es lo que estáis haciendo vosotros, digitalizar el proceso. ¿De acuerdo? Y refuerza la tesis en la medida en que si somos capaces de desarrollar estas industrias en España, lo vamos a poder exportar. Y vosotros sois, enhorabuena, un clarísimo ejemplo, ¿no? Coméntanos un poco más qué os dieron en París, en Francia, os dieron un reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque al final lo que estamos buscando es, en España tenemos un concepto que es muy marcado, que es el cuidado con una tipología familiar, ¿no? Familiar en el sentido de que los familiares se involucran en el cuidado de las personas mayores y el eje es la persona central, ¿no? Al final lo que hemos hecho es exportar este modelo al mercado francés. Y la verdad es que, bueno, pues la Cámara de Comercio franco-española pues nos ha dado un reconocimiento porque estábamos implantando un nuevo modelo de cuidados que en el mercado pues está teniendo una aceptación muy buena, ¿no? Entonces, en este sentido estamos muy, muy contentos. Nosotros somos una empresa, también por la tipología de servicio que damos, que tenemos una tecnología muy, muy, muy de back office, ¿no? Al final, muchas veces el usuario pues no se da cuenta. Nosotros lo que también facilitamos a las familias, buscamos no generar complejidad a nivel tecnológico, ¿no? No poner una responsabilidad tecnológica en el usuario, ¿no? Entonces, al final nosotros, como bien dices, Benigno, trabajamos la tecnología en el proceso para que nosotros internamente podamos entregar un servicio rápido y eficiente a la familia, que es nuestra responsabilidad. Gracias. Y antes de empezar una segunda ronda de preguntas, por supuesto los moderadores, si quieren interrumpir o introducir alguna pregunta del público, con mucho gusto, pero continúo una pregunta más, Roberto, antes de dar paso de nuevo a Miguel. Otro elemento fundamental es que hacer las cosas digitales no significa perder rigor en lo que se hace, ¿de acuerdo? Entonces, otra cuestión que a mí me parece relevante es que vosotros cuidáis al máximo los aspectos sociosanitarios. Danos un poco de detalle al respecto, por favor. Sí, al final nos movemos en el sector sociosanitario. Al final ayudamos a los usuarios con su día a día, ¿no? Y muchas veces hay que diferenciar entre social y sanitario, ¿no? Pues sanitario es hoy una persona con movilidad reducida que tiene la necesidad pues, de hacer una higiene, por ejemplo, ¿no? O hacer unas curas o hacer rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero después también yo quiero destacar el aspecto social, ¿no? Y esto yo creo que lo ha levantado mucho la pandemia, ¿no? O sea, tenemos usuarios que nos llaman porque tienen soledad, porque sus padres están aislados y necesitan a alguien que les acompañe, que tenga una conversación, preparar una comida saludable, acompañar al usuario a la actividad sin ningún tipo de riesgo, etcétera, ¿no? Y yo pienso, como profesional del sector, que al final la soledad es la enfermedad del siglo XXI, yo lo veo clarísimo, ¿no? Entonces, nosotros como compañía también cubrimos la capa social, que pensamos que es muy importante. Al final, una persona se queda en el domicilio para mantener su entorno social. Entonces, nosotros también como compañía no solo cubrimos las necesidades más sanitarias, sino que también cubrimos las necesidades sociales, que yo creo que con la pandemia y con el aislamiento que han tenido las personas mayores, ha salido a colación que es la parte social es muy, muy importante y hay que cubrirla con un servicio. Perfecto, pues muchas gracias. Empezamos la segunda ronda. Miguel, voy a por ti. Y permíteme recuperar el punto donde nos habíamos quedado del imperio, lo que tú denominabas el imperio del dato. ¿De acuerdo? El imperio del dato y lo mismo que Antonio decía, ¿para qué? ¿En qué lo vamos a aplicar? ¿Con qué sentido? ¿Con qué utilidad? Nos habíamos quedado en ese mapa de colores donde tenemos información prácticamente ilimitada que nos viene de las personas, de los sensores que rodean de las personas, los cuidadores, como ha dicho Roberto, que también es información que se puede incorporar al modelo, pero ahora, ¿cómo construimos esos modelos predictivos? Yo quisiera que desde tu conocimiento, Miguel, nos iluminaras un poco cuál es el siguiente paso. Ya tenemos la capacidad con estas infraestructuras que aporta Antonio, con los servicios y los datos que aporta Roberto y su empresa. Ahora llegas tú. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo empezamos a predecir y prevenir el futuro? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es ser consciente del valor del dato, ¿no? Si ya empezamos, digamos, en un plano filosófico o incluso psicológico, de saber qué puede aportarte el dato,
pues ya hemos empezado a valorar esta dinámica y ahí sí que podemos empezar. ¿Qué es lo más difícil? Vamos a decir, esa valoración del dato. Como tú bien dices, digamos, hacer acopio de ese dato, yo diría, para empezar, y antes de pasar a hablar directamente, a contestar directamente a tu pregunta, no tiene por qué ser caro ni tampoco tiene que ser, digamos, una labor que sufra parálisis por análisis, en el sentido de que necesitas todo el dato disponible y si no tengo todo el dato no voy a ser capaz de hacer ningún modelo predictivo. No es cierto. Se pueden tomar decisiones y se puede sacar mucho valor añadido incluso con poco dato, ¿vale? Entonces, lo primero, insisto, y lo más principal es que seamos conscientes de que necesitamos el dato para tomar decisiones importantes, relevantes, sobre todo en gestión de riesgos, maximización de beneficios, controles de costes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, digamos, el proceso que solemos seguir? Bueno, pues hay dos derivas, ¿no? Dos grandes escuelas. La omnipresente mantra, ¿no?, del Big Data, ¿no?, que sería con cantidades ingentes de datos, pues tomar decisiones con ciertos modelos predictivos. Sí que es verdad que el Big Data, desde el punto de vista técnico, al final se sustenta mucho en ese volumen de datos y no tanto en la sofisticación de la metodología para tratarlo, ¿no? Por eso Google Analytics, etcétera, etcétera, luego si, digamos, arañas un poco, pues tampoco son grandes alardes metodológicos, ¿no? Porque esa profundidad de datos, esa cantidad de datos, pues te permite trabajar de forma óptima sin hacer grandes alardes metodológicos, ¿vale? Donde veo yo que hay mucho, digamos, hay cierto desconocimiento y quizás pues pueda ser, digamos, la parte más importante para darle valor añadido a esta revolución del dato. Y es lo importante que es el small data. ¿Vale? ¿Por qué? Por razones muy obvias. Al final, cuando te vas a enfrentar a una decisión empresarial o cualquier decisión personal, aunque tengas mucho dato genérico, puede que no se aplique directamente a tu caso concreto de decisión. Por muchas razones. Primero, por dinamicidad del dato, ¿vale? El dato es dinámico. Es decir, si tú estás recogiendo información, por ejemplo, de una empresa como Cuideo, hace 5 años o hace 3 años, seguramente es muy diferente al patrón que te vas a enfrentar ahora o al patrón incluso dentro de 6 meses, ¿vale? El dato es muy dinámico, es muy cambiante, ¿vale? Entonces, tenemos que tener metodologías, tenemos que tener, digamos, un sustrato estadístico que nos permita tomar decisiones con poco dato. Lo suficientemente robustas, lo suficientemente fiables, pero que no descansen en grandes miríades de datos, ¿vale? Eso también alivia la presión a los propios decisores, es decir, a las empresas que quieren establecer este ecosistema de explotación del dato. Y ahora, si me permitís un poco comentar sobre esto, es un momento óptimo para que las empresas lo hagan por este mantra que también oímos todo el rato en los mercados y en los medios de comunicación de la transición tecnológica, ¿vale? La transición tecnológica, no olvidemos que aprovechando estos momentos de post-pandemia y, digamos, estas ayudas, ¿no?, tan esperadas, ¿no?, como la lluvia de mayo de la Comunidad Europea, se van a plasmar en mucho soporte desde todas las administraciones públicas para hacer esa transición. Y aparte de la tecnológica, que obviamente es muy importante y, por supuesto, es la base, la transición al uso de datos, digamos, va a ser también parte de estas ayudas. Y es el momento ahora de que las empresas se posicionen y las empresas, digamos, accedan a estas ayudas para llevar a cabo esa parte final de la revolución o transición tecnológica que empieza la tecnología IT propiamente dicha y acaba el análisis de datos, ¿vale? Entonces, por resumir y no enrollarme mucho, yo creo que aparte del Big Data, el Small Data, es decir, el mundo de tu pequeño dato aplicado a tu pequeño problema, es, digamos, el siguiente paso a lo mejor en la divulgación de la tecnología estadística para ponerla al servicio, pues, de la decisión de la sociedad en general y en particular de las empresas. Perfecto, Miguel. Y además me quedo como titular lo de evitar la parálisis por el análisis y la confianza que da en que se pueden lograr grandes resultados tanto con el Big Data, con el pequeño, el Small Data. Para eso debe digamos, flexibilizar, ¿no?, la postura de las empresas. No sé si María José, ¿querías decir algo? Bueno, yo solamente aviso a los que os quedan 10 minutitos que la conversación está siendo muy interesante y apuntalar 2 preguntas que, si tenéis tiempo, bueno, hay una en el chat que es temas de inversión y cómo podemos avanzar en esta línea de tecnología y qué necesidades de inversión son necesarias. Y una más desde el equipo de la Fundación, que como fundación preocupada por el bienestar de las personas, pues nos preocupan y siempre nos preguntan por los problemas éticos que hay detrás del control, supervisión, llamarle como queráis,
de las personas con la tecnología, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba la libertad personal y, bueno, todas estas connotaciones, que quizás es una pregunta un poco amplia, pero si podéis avanzar algo, pues perfecto. Y nada, recordaros que nos gustaría ser puntuales y que en 10 minutitos deberíamos ir cerrando. No te preocupes, seremos puntuales. Tengo aquí un enorme cronómetro que está marcando el tiempo. Gracias en cualquier caso, porque así colaboramos todos en mantener el compromiso con el reloj. Me quedaba en el titular de Miguel, muchas gracias, y me quedo y lo uno con el mensaje este de fomentar la industria, ¿no? Fomentar la inversión, que ahora trataremos la pregunta, en la confianza de que los mercados existen, se van a desarrollar, la población los va a querer adquirir, porque le va a producir beneficios y la rueda va a rodar, ¿no? Yo soy absolutamente confiado de que esto ocurra. Terminando el segundo turno y ahora tratamos estas dos preguntas, una cuestión más para Antonio, por favor, que estamos hablando de tecnología avanzada, pero también tenemos a la población esta extendida y además la población rural es la más envejecida, ¿no? Si yo te pregunto, contéstame por favor, ¿y cómo está esto en el ámbito rural? ¿Qué nos podemos encontrar ahí, Antonio, por favor? Bien, al final, bueno, al final las zonas rurales tienen un problema adicional, que es el tema de las telecomunicaciones y el acceso a las comunicaciones, y es que es algo crítico para disponer de este tipo de servicios que todos habéis estado comentando. Y cojo al hilo del comentario de Roberto respecto a la soledad. Es decir, es verdad que este aspecto lo estamos viendo como un aspecto que está apareciendo cada vez más, que es el concepto de la soledad no deseada, ¿no? Ese concepto de personas, el estar solo, puedes asociarlo, especialmente si eres joven, a estar relajado, a estar tranquilo, pero hablamos del concepto de sentirse solo, es decir, esa sensación quizá pues de sufrimiento, de inseguridad, es decir, y eso lo sufren distintos colectivos y por distintos motivos, ¿no? Y ahí este caso que se produce en zonas rurales, pero se produce también en las ciudades, no es un concepto únicamente que se está produciendo en las zonas rurales, que hemos visto que se ha doblado durante la pandemia, es un concepto alrededor del cual creemos que se van a desarrollar muchos servicios y que la tecnología, las infraestructuras pueden ayudar muchísimo a resolver, porque es un problema que se está produciendo y que es posible resolverlo vía tecnología y vía soluciones como las que puede ofrecer una empresa como Cuideo. Correcto. Pues ahora lo ligaremos, muchas gracias, lo ligaremos también con la parte de inversión, que hará falta invertir para poder tener estos servicios y estas infraestructuras para ofrecer los servicios. Solo una última reconocimiento por mi parte hacia el Next y toda la labor social que también hacéis. Inversión en este tipo de infraestructuras para el tema de eficiencia energética, es decir, también el aspecto más social, ¿no?, de la tecnología que antes. Sí, correcto. En el aspecto social, pues también hace unos años nos planteamos, oye, cómo podemos utilizar tecnología que ya se está utilizando para fines sociales. Y aquí nos reunimos con distintas organizaciones pertenecientes al tercer sector, en este caso en Cataluña, y haciendo sesiones como decía antes, ¿no?, centrando el para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar la tecnología? Primero, vamos a ver qué problemas hay, vamos a hablar con los arquitectos, gente de patrimonio, educadores sociales, usuarios de vivienda social, familiares de los usuarios de la vivienda social, y vimos que había muchas líneas de trabajo que la tecnología podía resolver y está resolviendo a día de hoy, como pueden ser mejoras en la eficiencia energética, mejoras en el confort de estos usuarios, de la calidad del aire, identificar cuándo un usuario está a una temperatura inadecuada o con un nivel de CO2 no saludable, detectar o anticiparte a patrones o cambios del comportamiento de esa persona en casa porque no visita la cocina, porque no sale de casa y no vuelve. Es decir, este tipo de patrones que se pueden anticipar gracias a la tecnología y que realmente estamos ya aplicando y utilizando. Gracias, Antonio. Roberto, solo un minuto y así dejamos 5 para las dos cuestiones finales.
desde tu posición de mercado y para ligarlo con la parte de inversiones y de dinamismo de mercado, porque a mí sí que me preocupa dejar en el aire que todo tiene que ser subvencionado. Yo creo que las fuerzas del mercado lo van a mover, yo lo confío, o al menos yo confío que eso va a ocurrir y que la administración pública tiene que reforzar temas de infraestructuras y tiene que reforzar los temas sociales para universalizar a quien menos tiene y no dejarle aparte, pero las fuerzas de mercado deben hacer su labor, ¿no? Y en ese aspecto yo me pregunto, ¿tú cómo es el mercado? ¿Habrá una empresa que lo haga todo para los mayores o va a haber ecosistemas de empresas que colaboren para ofrecer de todo a los mayores? Indudablemente, Benigno, ecosistema. O sea, yo lo que veo es que estamos en un mundo tan competitivo que nosotros como empresa tenemos que dar un servicio óptimo y tiene que ser un servicio perfecto si queremos ser competitivos y a largo plazo ganar cuota de mercado. Entonces, nosotros no nos vemos capaces de hacer todo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mucho es hacer alianzas con terceros para ir a, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el mundo asegurador para ir con un offering conjunto de varios servicios centrados en el domicilio. Entonces, para mí es el caballo ganador, porque no me creo que una empresa pueda ser especialista en todas las áreas. Pregunta contestada. Gran titular, ecosistema. 5 últimos minutos. Nos dirigimos al final para ser puntuales. Inversión. Yo parto de la hipótesis de inicio. La economía senior. O sea, la fuerza de mercado, la capacidad de demanda, la necesidad de satisfacer esa demanda y de contratar servicios, creo que va a actuar por sí misma. Está ocurriendo ya de forma clarísima en Estados Unidos, en algunas zonas de Europa. Pero bueno, rápidamente, Antonio, en tema de inversión, comentario. Bueno, muy parecido a lo que decías. Yo creo que la demanda del mercado va a actuar como catalizador, es decir, definir esos casos de uso en base al beneficio y ya el beneficio del caso de uso o el rédito que puede, o el valor añadido que puede darle al cliente será el tractor que genere esa demanda para estos nuevos servicios. Miguel, inversión, comentario. Activa el micrófono, por favor. Perdón, que lo había desactivado. Muy rápido. Sí, bueno, efectivamente, cualquier inversión en tecnología siempre es algo que no es tan fácil de acometer, ¿no? Por lo menos con las empresas con las que nosotros hemos trabajado, pues siempre hay una cierta reticencia porque no se ve el valor añadido así tan de pronto, ¿no? Y siempre hay algo prioritario. Lo que sí que debo decir es que ahora se nos abren unas oportunidades muy interesantes desde el punto de vista de la subvención pública con con este paradigma de la transición económica. No olvidemos que es subvención, ¿no? Al final es una subvención o préstamo, ¿no? No sé cómo llamarlo, según cómo lo articule Europa. Es una gran oportunidad para las empresas para subirse a este carro, ¿no? No solamente el tecnológico puro, sino el tecnológico de dato. Insisto de que es algo que está disponible y es perfectamente utilizable y rentabilizable en cualquier entorno, digamos, de conocimiento de datos y para casi todas las empresas. Perfecto. Nuevo titular también, confianza en el Plan Europeo de Reconstrucción y a ver si somos capaces de utilizarlo con sentido. Yo, de luego, animo a la Administración Pública a fijarse en este sector por el alto retorno de inversión que va a tener. Y, Roberto, tú desde el mercado, es un mercado que está fuertemente subvencionado muchas veces, vosotros estáis desde la perspectiva privada, pero ¿cuál es la reacción del cliente? Al final, ¿el cliente paga o no paga por estos servicios? ¿Sigue pensando que hay que subvencionarle estos servicios? ¿Cuál es la actitud de mercado ya persona a persona? ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay la ley de dependencia, hay subvenciones para ayudar a las familias con menores rentas, pero esto nos va a costar sostenerlo a largo plazo. Entonces, nosotros estamos trabajando con las aseguradoras para crear productos de ahorro a largo plazo para financiar la dependencia, que una persona con 30, 40 años pague una cuota mensual para que cuando sea dependiente ya tenga financiado, ya tenga ahorrado, porque es un coste muy, muy grande. Aspecto titular, esperemos que el mercado haga su labor y esperemos que el gobierno haga la labor no solo de subvencionar cosas, sino de incentivar que las cosas ocurran, que yo creo que muchas veces echamos de menos esa labor de impulso a la innovación y de movilización de los mercados para que los mercados funcionen y añadan trabajo, empleo y demás. Y los últimos minutos, las cuestiones éticas. Yo decía con la parte nuclear, ¿no? Que es nuestra responsabilidad
decidir si con la energía nuclear aniquilamos a la población o le curamos el cáncer, ¿no? En los temas éticos, pues tenemos una situación absolutamente similar, ¿no? La gente se siente muy intervenida con el tema de telecomunicaciones, pero luego también le satisface mucho poder utilizar sistemas de navegación gratuitos. Es decir, de nuevo hay un balance entre lo bueno y lo malo. Tenemos un cuerpo legislativo hiperprotectivo, particularmente en Europa, en materia de protección de datos. Eso, todas las empresas somos muy conscientes y además estamos muy obligados, muy presionados y muy certificados con todos nuestros esquemas. En fin, yo creo que hay un cuerpo jurídico que debidamente cumplido protege mucho. Pero en cualquier caso, también vuestros respectivos comentarios sobre qué se puede temer, o quizás un mensaje, como yo decía, seamos optimistas, ¿no? ¿En qué podemos tranquilizar, ¿no?, al usuario de cómo estamos las empresas cuidando al detalle, ¿no?, estos criterios? Antonio, empezamos por... Bien, es crítico, la seguridad es importante y hay que tenerla en cuenta y desde el minuto cero. Es decir, seguridad desde el diseño de las soluciones desde el minuto cero. Quizá en los últimos tiempos nos hemos dedicado quizá más a intentar conectar todo y este punto de la seguridad, de qué se hacen con esos datos, era un punto que quedaba un poquito menos claro. Creo que es importante desde un punto de vista de diseño de las soluciones la seguridad desde el minuto cero, desde el dispositivo, la red y la solución, es decir, tener claro quién es el propietario de los datos, cómo se gestionan. La legislación tiene que acompañar, a veces la tecnología muchas veces va más rápido que la adaptación de esa legislación a esos desarrollos tecnológicos y eso creo que, y en positivo, creo que se está trabajando y se está avanzando y creo que hay iniciativas muy válidas en este sentido. Y nada, y decir que, bueno, como decía antes, no hay que tampoco perder un poco por el intrusismo de esos dispositivos o que comentaba, creo, al inicio. A veces hay que buscar para qué, como he dicho antes, para qué se quieren los datos, porque a veces, para saber si una persona está en casa o no, por poner un ejemplo, ya tenemos un contador de gas telemedido y esa información, ese perfilado de ese consumo ya lo tenemos. Es decir, igual no hace falta poner un sensor adicional que genere cierto rechazo. Es decir, hay que ver cuál es el objetivo de esa solución y a partir de ahí ver qué tecnología utilizamos y no al revés, no buscar antes la tecnología que la solución. Bueno, mensaje titular, el proveedor de infraestructura garantiza la seguridad del dato. Miguel, 30 segundos para hablar del tratamiento del dato, por favor. Sí, muy rápidamente. Yo creo que el restringir el tipo de dato que puedes usar al hacer un análisis predictivo es un reto metodológico. Es decir, ya sabemos que puedes tener acceso a mucho dato, pero aunque tengas acceso legal, a veces no es socialmente aceptable que lo puedas usar para hacer una predicción. Esto es muy importante, ¿vale? Sobre todo en compañías de seguros. Entonces, sí que es cierto que esto supone un reto metodológico. Entonces, los que nos dedicamos al análisis de datos y al final sacar conclusiones, pues debemos hacerlo con las metodologías pertinentes para no utilizar a lo mejor todo el dato, sino aquel dato que es, digamos, aceptable, no solamente legal, sino socialmente, y a partir de ahí sacar las conclusiones pertinentes como si hubiéramos utilizado, digamos, todo el dato de forma agregada. Eso yo creo que es el reto, ¿no? Utilizar el dato que socialmente sea permitido, sacando las mismas conclusiones que en un entorno de Big Data o uso masivo de datos, independientemente de estas restricciones legales o sociales. Muchas gracias, Miguel. Y Roberto, una brevísima palabra al final. Tú que estás en contacto con las personas, ¿están realmente temerosos de la intromisión en su vida o precisamente agradecen y confían en esta combinación de persona humana y tecnología? Están temerosos, pero bueno, yo creo que la ley de protección de datos lo que da es un paraguas para que el propio usuario pueda decidir cómo ceder sus datos y yo pienso que da mucha tranquilidad a la gente la regulación que tenemos. Pues nada, banderazo final, María José, que ya te veo... Quiero darle la palabra a Joaquín para que cierre rápidamente y quiero trasladarlos una pequeña riña que nos han dicho que es un sector de mujeres, lo cual es verdad, el de los cuidados, y que en tecnología solo hay hombres. Así que nada, animar a todas las chicas jóvenes a que estudien carreras de ciencias, a que haya muchas ingenieras en el futuro y que en vuestras empresas pues hagáis lo posible para incorporar a más mujeres. A Roberto no se lo digo porque ya debe tener muchas, pero a los demás que hagáis lo posible para incorporar a muchas mujeres en vuestras compañías y para que no nos puedan volver a reñir por eso.
y que no sea solo yo la única mujer que hay en el webinar. Así que nada, Joaquín, yo ya me he autorreñido y cierra la jornada. Benigno, acaba. Sí, por favor, un brevísimo comentario. Hombre, no podemos dejar de contestar porque la apariencia de que seamos hombres, yo soy ingeniero, en mi promoción solo había un 3% de mujeres, de donde no hay, pero que quede constancia de mi labor personal y compromiso, que me he recorrido la Comunidad de Madrid buscando talento femenino, dando cursos de captación de mujeres, que no se saque la conclusión contraria porque aquí hoy casualmente estemos todos hombres. No es así, en el equipo directivo de nuestra compañía la mayoría son mujeres y a esas personas que manifiestan sus dudas transmitirle máxima tranquilidad. Yo creo que esto se está normalizando al máximo y la apariencia de hoy es meramente casual. En cualquier caso, se acepta el comentario y simplemente transmitir la tranquilidad del esfuerzo de nuestra compañía y de todos los que estamos aquí por mantener cuestiones de igualdad de género. Muy bien. Pues nada, oye, la verdad es que os puedo decir que me siento orgulloso de presidir esta fundación en la cual podemos tener a personas como vosotros tratando temas tan importantes e interesantes como el que hemos tratado esta mañana. Anteriormente a esta sesión hemos hablado del tema de los recursos económicos, que realmente también me ha dado tranquilidad, igual que esta sesión, que es oye, yo voy a llegar a un momento en que necesitaré recursos para poder pagar este tipo de servicios que vosotros estáis preparando y ofreciendo. Y si no he ahorrado, si no he tenido suficiente pensión pública o privada, pues podré licuar mi patrimonio, como hemos hablado en la sesión anterior, para poder permitirme el lujo pues, de ser bien tratado y bien cuidado, como vosotros habéis hablado hoy. Yo soy un grandísimo defensor de la tecnología y no solo defensor, impulsor. A mí me encanta la tecnología. Soy, por tanto, ya de las personas mayores que está con la tecnología en el cuerpo y que estoy pues, promocionando este uso. Y hoy, pues vosotros nos habéis hablado de temas pues, como robótica, teleasistencia, inteligencia artificial. Todo esto, que de hecho casi que parece que a la mayoría de gente le podría asustar, yo creo que de hecho es todo lo contrario. Esto va a ser un gran sistema de cuidado y que nos va a dar la posibilidad de estar en casa, a los que queremos quedarnos en casa, para ser bien atendidos por personas escogidas, por personas formadas, por personas, hombres o mujeres, equipadas de una tecnología, por redes que permitan todo este tráfico de información, tanto para recopilarla como para después actuar, ¿no? Que es casi lo más importante, no solo, como habéis dicho, pues saber lo que está pasando, sino decir, oye, llamo al médico, llamo a no sé qué, o actúo para contrarrestar pues, el problema que haya podido salir. Querría acabar animándoos a empresas y a instituciones como vosotros a que colaboréis con Edatividad. Nosotros necesitamos gente como vosotros y empresas como vosotros porque nos dedicamos a lo vuestro. Nosotros estamos promocionando de forma, evidentemente, sin ningún ánimo de lucro, pues que todas estas cuestiones prosperen. Y vamos a continuar la semana que viene. La semana que viene vamos a tener unas 2 nuevas sesiones del foro de envejecimiento, con 2 temas que también yo creo pues, nos van a dar tranquilidad y nos van a ayudar a llegar a la mayoría de edad en unas condiciones mejores. La próxima semana, el día 9, el miércoles día 9, vamos a hablar de alimentación. Nada más claro que la alimentación, buena alimentación o mala alimentación, pues influye en esta calidad de vida. Y vamos a hablar de la atención integrada a las personas. Roberto, hablabas del tema sociosanitario, pues aquí vamos a hablar también pues, de las residencias y de la forma, e incluso también de la ética relacionada con estos temas. Recordar a los asistentes que queráis estar en las próximas sesiones de inscribiros de forma individual a cada una de ellas. Recordar también que como ha sido grabada esta sesión podréis acceder a ella y a las anteriores que se llevaron a cabo en nuestra web a partir dentro de unas horas. Y sin más, bueno,
gracias y hasta pronto. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.